el daño que causaba a la piel aquel instrumento que la persona llevaba. No solamente irritaba la piel, sino que se llenaba de piojos por ser de pelo de cabra. Al paso del tiempo, el silicio evolucionó, aparentemente se mejoró, y se hizo de un delgado hilo de alambre que llevaba púas invertidas hacia la carne. Así es que la persona que se lo colocaba, obviamente, se causaba un tremendo daño a su organismo. La historia habla de que el Luis IX de Francia llevaba puesto uno cuando fue muerto. El arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, cuando fue asesinado, se descubrió que también llevaba un cilicio puesto. ¿Qué propósito tenía el cilicio? Bueno, según un diccionario de religión, indica que el cilicio, al igual que otros instrumentos de mortificación, se construían para servir de freno a la carne ingobernable, para fomentar el desarrollo de una personalidad y una forma de vida más espirituales. Ese era el propósito, frenar la carne, hacer que la persona fuera más inclinada a las cosas espirituales. Bueno, al paso del tiempo se han inventado otros instrumentos no tan dolorosos, como el llamado o conocido conciencia de dieta. ¿Ha oído usted hablar de ese instrumento? Es un pequeño aparatito que funciona con pilas, que se coloca en el refrigerador o se coloca en la alacena. Y entonces cuando la persona va a abrir el refrigerador, sale una voz que dice: ¿estás comiendo otra vez? Debería darte vergüenza. A eso se le llama conciencia de dieta. Ahora pregúntese usted, ¿necesita el cristiano realmente un instrumento de esta clase para poner freno a su personalidad, sus motivos, sus pasiones, sus deseos? ¿Necesitamos algo así realmente? Bueno, recordemos, los animales fueron dotados con instinto y ellos se guían por instinto. Las máquinas funcionan por un programa o pudiéramos llamar una guía con la que se diseña el equipo, pero los humanos no. Los seres humanos fuimos dotados de algo muy valioso. Ya hemos escuchado en los discursos anteriores que este regalo se llama conciencia. Ahora, ¿alguna vez ha pensado por qué Dios nos dotó con la conciencia? Bueno, como ya hemos aprendido, Jehová dotó al ser humano de una conciencia porque Él desea que nosotros aprendamos a regir nuestra vida en base a lo que Él ha establecido para nosotros. No fuimos creados autómatas, fuimos creados para pensar y usar la habilidad que Dios nos ha dado con un propósito específico. Cuando uno usa la conciencia, demuestra aprecio por aquello que Dios nos da, el libre albedrío, y así saber tomar decisiones oportunas. Es importante que usemos bien nuestra conciencia porque usar la conciencia nos permite ser personas felices y, lo que es más importante, sabremos tomar un camino correcto o decisiones correctas. Si no usamos correctamente nuestra conciencia, entonces la conciencia se va a insensibilizar y difícilmente nos puede advertir de tomar el camino que debe ser el apropiado en nuestra vida. Por eso podemos nosotros pensar que la conciencia de la cual Dios nos ha dado es el mejor instrumento que debemos utilizar para frenar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, utilizando siempre principios. De hecho, los principios son fundamentales en la vida del cristiano. Pregúntese usted, ¿qué diferencia hay entre un principio y una ley? ¿Qué es más importante, una ley o un principio? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Bueno, para poderlo entender mejor, vamos a compararlo con lo siguiente. Imagínese que usted tiene un hermoso edificio. El edificio necesita un fundamento. Nosotros le llamamos la cimentación. Bueno, para poder sostener a este edificio que se construye, tenemos que poner un buen fundamento, una buena cimentación. ¿Qué sería en este caso las leyes? ¿El fundamento o la estructura? La estructura. ¿Qué serían los principios? El fundamento. Entonces, con esto entendemos que
El fundamento de una ley está en los principios. Los principios son más abarcadores, los principios son eternos, las leyes cambian, pero los principios permanecen. Piense, por ejemplo, en principios. Bueno, hablemos primero de leyes y luego principios. Una ley: no debes cometer adulterio, no debes emborracharte, no debes defraudar, no debes comer sangre. Son leyes específicas. Pero ¿qué fundamento tienen estas leyes? Los principios. Ahora, los principios son más abarcadores porque no esperamos que haya una ley específica para cada paso que nosotros demos, pero sí hay principios que nos deben llevar a nosotros a tomar decisiones oportunas. Ilustrémoslo así. Usted va en su carro por la avenida, por un bulevar, y usted comienza a ver letreros que le indican la velocidad permitida. Dice ahí 60 kilómetros por hora. Al fondo usted ve una luz, un semáforo en 3 colores: verde, ámbar y rojo. Cuando usted va manejando, usted sabe que va a llegar a una intersección donde tiene que hacer un alto obligatorio porque hay un semáforo que le dice usted debe detenerse porque está en luz roja. ¿Qué sería la luz roja comparada a lo que estamos hablando? Pudiera ser la ley. Porque si usted viola esa ley, ¿qué va a provocar? Un accidente o se va a lastimar usted. Pero ¿cuál es el principio subyacente en esta ley dada por el hombre? Pues que usted modere su velocidad, porque si usted va a la velocidad permitida, usted tendrá que saber exactamente en qué momento frenar para llegar a no violar una ley ya establecida. Cuando uno entiende entonces el principio que subyace a lo que está determinada por dicha ley, entonces usted evita un problema mayor que le puede causar una dificultad. ¿Quiere pensar entonces en términos de leyes y principios? Vamos a usarlo ahora en un ejemplo bíblico. Usted recordará que Deuteronomio 5:9 específicamente dice: no debes hacerte una imagen tallada, porque yo, Jehová, soy un Dios que exige devoción exclusiva. Una ley. ¿Cuál era la ley? No puedes idolatrar nada, porque Dios es un Dios que exige devoción exclusiva. Si nosotros lo vemos así, llanamente, fríamente, nosotros diríamos, bueno, ¿dónde está la aplicación? Aquí me dice, no debes tener algo ante lo cual inclinarte, una imagen, porque Dios lo prohíbe, esa es una ley. Ahora, si entendemos el principio que subyace detrás de esta ley, la propia ley lo dice. No debes hacerte una imagen, ¿por qué? Porque soy un Dios que exige devoción exclusiva. ¿Cuál es el principio? Si Dios exige devoción, entonces yo no le voy a hacer algo que lo ofenda. Ahora, pensemos en esta ley y en este principio en el caso de Jesús. ¿Recuerda usted cuál fue la tercera tentación que el diablo le presentó a Jesús? Él le dijo: todos estos reinos del mundo te los daré si caes y me rindes un acto de adoración. Buscó Jesús en la ley algo que le dijera: si el diablo te dice que te ofrece los reinos, dile que no. No. ¿A dónde se fue Jesús? A la base, al principio. ¿Cuál era el principio? No debes inclinarte ante ella, porque Jehová es un Dios que exige devoción exclusiva. Jesús entendió: si Jehová exige devoción exclusiva, yo no voy a poner nada delante de mí que viole este principio. Ahí está. Jesucristo pudo identificar perfectamente la diferencia entre un principio y una ley. Nosotros también tenemos que aprender a hacerlo usando nuestra conciencia, para que así las decisiones que tomemos siempre armonicen con la voluntad de Dios. Por esa razón, cuando usted tenga que tomar una decisión, siempre piense en términos de principios bíblicos. ¿Qué principio está envuelto a la decisión que yo voy a tomar? Es cierto, a algunos de nosotros nos gustaría que se nos dijera exactamente qué hacer ante tales o cuales circunstancias. Es como a los niños usted tiene que decirle esto o aquello. No hagas esto, no hagas aquello. Y el niño simplemente obedece. Pero cuando va creciendo, luego el niño le exige a usted una respuesta. No te acerques a la estufa. ¿Por qué?
Ah, porque está caliente. ¿Y por qué? Porque te vas a quemar. ¿Y por qué? Y empiezan los porqués. ¿Por qué? Porque el niño necesita entender por qué a usted le está dando una ley específica. No te acerques a la estufa. Te puedes quemar, se te puede derramar la leche, te puede derramar el agua y entonces te vas a quemar. Y si te quemas vas a tener que ir al hospital y entonces es muy doloroso. Hay una secuencia de instrucciones detrás de una ley. Por eso a veces, aunque nosotros vayamos con un anciano de confianza y le digamos, hermano, fíjese que tengo este problema, ¿qué me sugiere hacer? Nosotros esperaríamos una respuesta inmediata en el sentido de, haz esto o haz aquello. Pero si lo hiciera el anciano y nosotros aceptáramos dicha recomendación, ¿qué tal si nos sale mal? ¿A quién le echaríamos la culpa? Al anciano, porque eso me dijo. En cambio, si nosotros aprendemos a tomar decisiones en base a principios, dichos principios van a favorecer la toma de decisiones y entonces nosotros mismos sabremos qué hacer. Por eso, los principios nos permiten tomar decisiones que le agraden a Jehová. Siempre preguntémonos, ¿por qué es sabio este mandato o principio? ¿Por qué es lo mejor para mí obedecerlo? ¿Qué consecuencias sufren quienes lo pasan por alto? Cuando nosotros aprendemos a determinar que nuestras acciones tendrán consecuencias, mediremos la toma de decisiones en base a principios establecidos en la palabra de Dios. Y así estaremos con una conciencia tranquila, seremos felices y sabremos que estamos agradando a Jehová, porque nuestra conciencia nos va a proteger cuando educamos nuestra conciencia por principios bíblicos. Mire, se lo voy a ilustrar con un ejemplo que sucedió con dos niños en Canadá. Hace tiempo en Canadá, algunas compañías que se dedicaban a la elaboración de salchichas estaban introduciéndole alguna marca sangre a las salchichas. Esto fue del dominio público, así es que quien quería tener una conciencia tranquila tenía que saber qué tipo de salchichas consumir para no lastimar su conciencia. Bueno, cierto día, dos niños, hijos de una hermana, se les permitió que fueran a un paseo de excursión con la escuela. Entonces fueron, tuvieron todo el día, y cuando regresaron, la mamá observó que uno de los niños venía muy triste. Le dijo, hijo, ¿quieres comer? Y el niño le dijo, no mamá, me voy a ir a mi recámara. Y se fue a su recámara. El otro niño venía feliz, y entonces le dice a su mamá, ¿quieres comer? Y dijo, sí mamá, yo tengo mucha hambre, yo quiero comer. Bueno, le dio de comer a este, pero se quedó pensando en lo que le estaba pasando al otro niño. Y como las mamás son como psicólogas, ellas saben perfectamente que algo pasa. Así es que rápidamente va a la recámara del hijo y le dice, a ver hijo, ¿qué te pasa? Nada mamá. A ver, te veo triste, ¿qué te sucede? ¿Cómo te fue en el paseo? En el paseo me fue bien. ¿Algún niño te molestó? No mamá. Bueno, ¿qué comieron? Y empieza el niño a llorar. Le dijo, mira mamá, es que nos sirvieron salchichas, hot dogs para comer. Y pues yo me comí la salchicha y no me aseguré si la salchicha tenía sangre. Y entonces yo estoy muy preocupado porque sé que a lo mejor si la salchicha tenía sangre ofendía a Jehová. Bueno, la mamá le dijo, bueno hijo, mira, no te preocupes, hazle una oración a Jehová, pídele perdón, no sabes si la salchicha tenía sangre o no, pero qué bueno que te hayas sentido mal y tu conciencia haya actuado porque tú sabes que tenías que haberte asegurado de eso. ¿Cómo cree que se sentía la mamá? Pues muy orgullosa, ¿verdad? De ver a un niño que su conciencia estaba actuando aún en este tipo de circunstancias. Pero luego se le viene a la mente el otro. Bueno, ¿y el otro por qué venía tan feliz? Este sí venía preocupado, pero el otro ¿por qué venía tan feliz? Y rápidamente va con el otro. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el paseo, hijo, de la escuela? ¿No? Pues muy bien, mamá. ¿Jugaste? Sí, me divertí muchísimo. ¿Comiste? Sí, mamá. ¿Y qué comieron? ¿Salchichas? Ah. A ver, ¿y te aseguraste de que la salchicha no tenía sangre? Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Mira, mamá, agarré la salchicha, la apreté fuerte y no le salió sangre, dije, no tiene sangre. La mamá también se sonrió como nosotros. Pero lo interesante del caso es que la mamá se sintió también contenta porque el niño, su conciencia había actuado.
Él sabía que no debería comer sangre y desde su punto de vista lo que hizo, pues le permitió comerse con una conciencia tranquila la salchicha. Vea, dos situaciones en las que la conciencia actúa. Pero ¿qué les permitió que la conciencia actuara bien? Los principios. Sabían que estaba envuelto, aún en lo que comían, principios importantes en su vida. Por eso, de esta experiencia aprendemos que usar con sensatez el libre albedrío nos permite honrar a Jehová y hacer que Jehová se sienta contento, complacido con lo que nosotros mismos estamos haciendo. Ahora, debemos entender entonces que el ser humano, hecho a la imagen de Dios, tiene la capacidad para trazar el rumbo de su vida de acuerdo con lo que considera que está bien o está mal. Por esa razón, cuando Jesucristo estuvo en la tierra y enseñó a sus discípulos a aprender, a razonar en base a principios, Jesucristo lo que quería no actuar como los fariseos de su tiempo, que querían establecer reglas o leyes para todo, sino que Jesucristo lo que hizo fue permitir que las personas razonaran en base a principios. Por eso cuando leemos el Sermón del Monte, encontramos una serie de principios que Jesús señala como elementos que le permitirían a sus oyentes saber exactamente qué decisiones tomar. Usted recuerda que en el Sermón del Monte Jesucristo abarcó situaciones como la felicidad, la ira, el matrimonio, el divorcio, las promesas, el amor, el odio. Y Jesús quería que la gente que lo escuchaba supiera determinar cómo actuar o qué decisiones tomar en base a principios bíblicos. ¿Le parece bien que veamos algunos ejemplos de lo que Jesús enseñó a sus discípulos a hacer? Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 5 de Mateo. Y si gusta poner el separador por ahí, lo puede hacer para estarnos remitiendo frecuentemente a este capítulo. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice: oyeron que se dijo a los de la antigüedad: no debes asesinar, pero quien quiera que cometa un asesinato será responsable al tribunal de justicia. Sin embargo, yo les digo que todo el que continúe airado con su hermano será responsable al tribunal de justicia. Pero quien quiera que se dirija a su hermano con una palabra execrable de desdén será responsable al Tribunal Supremo. Mientras que quien quiera que diga despreciable necio estará expuesto al gehenna de fuego. No cierre su Biblia. Vamos a tratar de razonar en estos dos versículos y comprender lo que Jesús trataba de enseñar a sus discípulos. Mire, examinemos la primera declaración. Dice Jesús: oyeron que se dijo a los de la antigüedad. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esta declaración? Bueno, Jesucristo lo que estaba tratando de referirse es a la manera como los escribas y fariseos de su tiempo interpretaban la ley en base a las tradiciones rabínicas. Estas tradiciones rabínicas iban en contra del espíritu de la ley. Por eso Jesucristo dice: oyeron que se dijo a los de la antigüedad, refiriéndose a la forma como ellos interpretaban las escrituras. Ahora, en el versículo 22 Jesús dice: yo les digo. ¿Qué estaba tratando de decir Jesús? Bueno, no estaba invalidando la ley de Moisés. Más bien, Jesús estaba profundizando y ensanchando la fuerza de la ley al mostrar el espíritu que había detrás de la ley dada por Jehová. Esto es, Jesús quería que los que lo escuchaban entendieran la esencia de la ley dada por Moisés. ¿Qué quiso decir entonces Jesús en los versículos 21 y 22? Jesucristo va no solamente a revelar el problema, sino Jesús va a la raíz, al asunto subyacente. Jesús dice: no debes asesinar, esa era la ley. Pero Jesús va más allá y le dice: pero el problema del asesinato radica en la violación de un principio. ¿Cuál es? El odio, el motivo. Si Jesucristo establece que si una persona está airada con su hermano, está molesto con su hermano, esta actitud puede conducirlo al asesinato.
¿Qué nos enseña entonces lo que Jesús dijo? Que nosotros no debemos abrigar resentimiento contra nuestro hermano, porque tener un resentimiento con un hermano va en contra del espíritu de la ley dada por Jehová. Si uno odia a su hermano o tiene un resentimiento contra él, esto puede conducirlo al asesinato, o por lo menos a la descalificación de parte de Jehová. Ahora, lo que Jesús dijo todavía va mucho más allá, cuando dice: quien quiera que se dirija a su hermano con una palabra execrable de desdén. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A la tendencia que a veces nosotros tenemos cuando nos molestamos de hablar mal de nuestro hermano, sea un hermano carnal o un hermano espiritual. Los seres humanos somos sociables por naturaleza y nos gusta siempre hablar de las personas. Nos gusta platicar de quién está enfermo, cómo le va, etc. Pero si vamos mucho más allá y entonces tornamos alguna información que conozcamos en un chisme, podemos desacreditar a nuestro hermano. Y si desacreditamos a nuestro hermano, nos estamos juzgando, haciendo jueces de nuestro hermano. Y si nos hacemos jueces de nuestro hermano, entonces pudiéramos estar haciendo a un lado la disposición de Jehová de que Él es el único juez. Él es el único que puede juzgar a las personas. Y si nosotros hablamos mal de otro, entonces lo único que estamos haciendo es poder llevar a perder la aprobación de Jehová. Por eso es importantísimo que nosotros nunca hablemos mal de nadie. ¿Se nos hará difícil cumplir con esta disposición de Jehová? Claro, porque por naturaleza nos gusta hablar de las personas, como indicaba yo hace un momento, pero necesitamos cuidarnos para que nunca perjudiquemos la reputación de nuestro hermano. Si alguien hablara mal de su hermano o guardara rencor, ¿cómo cree que estaría su conciencia? ¿Fuerte o débil? La respuesta es obvia. Por esa razón nosotros tenemos que nunca permitir que nuestra conciencia se oriente hacia pensamientos negativos, porque entonces se nos va a hacer una costumbre siempre estar pensando, hablando mal de las personas, y esto puede llevarnos a odiar a nuestros hermanos. Qué necesario es entonces mantener una buena conciencia, disfrutar de una buena relación con nuestros hermanos, conservando la unidad en la congregación y, lo más importante, granjeándonos el favor de Jehová. Ahí tiene usted entonces un principio expuesto por Jesús que nos puede ser útil. Vayamos al segundo, versículos 27 y 28. ¿Oyeron ustedes que se dijo: no debes cometer adulterio? Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Cuál era la ley? No debes cometer adulterio. Pero Jesucristo va a la base de la ley, al espíritu de la ley, al principio subyacente. ¿Y usted pudo identificar cuál es el principio subyacente? Dijo Jesús: si un hombre sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Qué importante es entonces entender por qué Jesucristo quería que nosotros comprendiéramos lo que está implicado en este principio básico en la vida de nosotros como cristianos. Jesús nos dice: si tú, como hombre o como mujer, cultivas una atracción romántica hacia alguien que no es tu cónyuge, estás violando la ley de Dios. Por eso, ¿qué ventajas encontramos tras las palabras de Jesús de controlar nuestras acciones, controlando nuestros deseos por lo que miramos? Es cierto, la vista es muy natural, alguien pudiera decir. Sin embargo, ¿en qué momento se pasa esa línea de lo que es correcto y se constituye una mirada en lo que es incorrecto? Cuando nosotros comenzamos a abrigar un deseo inmoral sobre una persona que hemos observado. ¿Qué nos dice Jesús? Obligue a sus ojos a mirar hacia otro lado, no a una mujer, y así reducirá la probabilidad de cometer adulterio o fornicación. La lección es entonces evitar no solo la inmoralidad, sino todo lo que nos puede conducir a la inmoralidad.
Y de ahí podemos describir que hay muchísimas cosas que tenemos que evitar para que no caigamos en esto. ¿Como cuáles? Como las fantasías sexuales, el comenzar a imaginarnos qué sería nuestra vida con otra persona que no es nuestro cónyuge, o con una persona soltera del sexo opuesto, o qué hay de esta práctica tan popular ahora que es el sexting. El sexting son las fotografías que se envían con contenido explícitamente sexual a través de los celulares. Los jóvenes se toman fotografías de su cuerpo desnudo y entonces envían a través de los celulares imágenes o palabras que son altamente inmorales. Esa es una práctica muy común, por eso los padres deben estar muy al tanto de cómo usan sus hijos los celulares. El sexting es una de las cosas que tenemos que evitar, y no digamos nada. ¿Qué más podemos decir sobre la pornografía? Se nos ha recomendado que tenemos que cuidarnos del uso que le damos a internet o a cualquier medio audiovisual que puede conducirnos a caer en la práctica de la pornografía. Si nosotros evitamos estas cosas, entonces no lastimaremos nuestra conciencia y seguiremos guiándonos por principios bíblicos. Vayamos al último aspecto, Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Mateo 5, 43 al 48. Dice: ¿Oyeron ustedes qué se dijo? Tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué galardón tienen? ¿No hacen también la misma cosa los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué cosa extraordinaria hacen? ¿No hacen la misma cosa también la gente de las naciones? Ustedes, en efecto, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Bueno, aquí encontramos otro principio importante. Ahora dijo Jesús, ¿oyeron ustedes qué se dijo? ¿Quiénes dijimos que interpretaban así la ley? Los fariseos. Ellos le añadieron la expresión odiar a tu enemigo, porque la ley decía, tienes que amar a tu prójimo. Pero ellos pensaron que la ley era insignificante en ese sentido y entonces le añadieron odiar a tu enemigo. Pero Jesús, ¿qué hace? Les dice, tienen que amar a sus enemigos y orar por los que los persiguen. ¿Cuál es el principio subyacente? ¿Cuál es la base de esta ley de amar a tu prójimo? ¿Cuál es la base? Usted la encuentra en el versículo 45. Dijo, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Queremos ser hijos de Dios? Tenemos que entender cómo actúa Dios. ¿Qué hace Jehová? Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Entonces, si Dios ama aún hasta los que no lo aman, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir el espíritu de la ley. El principio entonces está, si nosotros queremos parecernos a nuestro Padre Celestial, siempre tener su favor, tenemos que amar a nuestros enemigos y hasta dijo Jesús, orar por los que los persiguen. ¿Cómo entendemos este principio? Bueno, recordemos que a veces sentimos que las personas nos pueden insultar o pueden proscribir nuestra obra o nos persiguen de una u otra manera. Jesucristo dijo, pídale a Jehová que esas personas cambien para que tengan su favor, no para que lo dejen en paz, sino para que esas personas también conozcan a Jehová y le puedan servir. ¿Qué hay de los que nos maldicen? Bueno, hablemosles amablemente, siendo considerados. ¿Qué hay de los que nos odian? Responda a su hostilidad con actos de bondad. Y así estaremos pareciéndonos a nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol, como dijo Jesús, sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Esto me hace pensar en una experiencia de una publicadora cubana llamada Magali. Magali estaba participando en la predicación y esa semana tenían la visita del superintendente de circuito. Así es que acompañó a la esposa del superintendente de circuito en la predicación. Al capitán de grupo, ¿dónde más podían predicar? El capitán de grupo les dijo, miren, ¿por qué no se van a aquellas casitas que están
ellos estaban predicando en un área rural que están allá junto a aquellos árboles. Bueno, la hermana de Circuito y Magali se fueron a aquel lugar. Pero Magali llevaba a su niño y era el niño bien inquieto, dice ella. Brincaba, saltaba, jugaba y trataban de tranquilizarlo, pero el niño no lo podían controlar. Cuando llegaron a la casa siguiente, el niño le dice: ahora me toca hablar a mí. Y las dos se le quedaron viendo al niño. Pues si vienes jugando desde allá, ¿de qué le vas a hablar? No, dice, yo les voy a hablar. Tocaron a la puerta y sale una señora. Y entonces el niño le dice: señora, ¿le gustaría saber cuál es la clave a la felicidad en la familia? La mujer se quedó impactada con la pregunta y le dice: sí, sí me gustaría. Pasen, por favor. Entonces las pasó. El niño, como pudo, le dio brevemente el mensaje de lo que había escuchado a la esposa del viajante y a su mamá hablar con las personas. Y entonces, en ese momento, la esposa del superintendente de circuito comienza la conversación con la señora. Él le explica el propósito de Dios para la familia y con el uso de la Biblia le muestra la clave para ser feliz en el matrimonio. Para esto Magali estaba muy concentrada en observar a la persona. La observaba y la observaba. Bueno, terminaron la conversación. La esposa del hermano de circuito le ofreció un estudio. Y entonces la señora dijo: sí, sí me gustaría estudiar, ¿cómo no? La esposa del viajante le pregunta a Magali: ¿te gustaría, Magali, darle estudio a la señora? Y Magali le dijo: sí, ¿cómo no? Sí me gustaría darle estudio, con todo gusto. Bueno, quedaron ya, terminó la conversación, se salieron, se pararon ahí junto a un arbolito y comienza Magali a llorar fuertemente. Llore, llore, llore. La esposa del viajante se asustó y le dijo: Magali, ¿qué te pasa? ¿Dije algo que te ofendió? ¿Qué pasó? Le dijo: no, hermana, es que ¿sabe quién es esta mujer? No. Dice: ha sido amante de mi esposo por 5 años. De hecho, mi esposo me dejó por ella. Y le dijo la esposa del viajante: ¿y qué vas a hacer, Magali? Yo te pregunté si tú le querías dar estudio. ¿Quieres darle estudio a esta mujer? Dijo: sí, yo quiero darle estudio. Quiero darle la oportunidad que Jehová me dio a mí de conocerlo. Y le dijo ella: bueno, pero ¿vas a poder con esos sentimientos que tú tienes contra el que te haya quitado a tu esposo? Dice: sí. Y entonces se acordó de este principio. Tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen. Y ella le dijo eso: yo quiero parecerme a Jehová, quiero llegar a ser como Jehová, tener una extensión del perdón como Jehová nos extiende el perdón a nosotros. Bueno, esta experiencia, aunque impactante, muestra que cuando uno aprende a aplicar los principios en su vida, entonces uno puede actuar como Jehová Dios mismo. Reflexionar en esto entonces nos impulsa a compartir las buenas nuevas con cualquier persona, como Jehová Dios lo hace con aquellos que se acercan a Él. Jehová no ve antecedentes, no ve cultura, no ve la forma de vida pasada, sino ve el verdadero motivo que hay detrás de la persona para acercarse a Él en oración. Por eso qué importante es entonces que nosotros eduquemos nuestra conciencia como Jesús lo hizo. Jesús sabía que cuando tomamos decisiones en base a principios, nuestra vida realmente llega a ser una vida feliz. Si nosotros pensamos siempre en lo que a Jehová Dios le agrada o le desagrada, estas verdades fundamentales, como las que hemos analizado, podrán guiar nuestra vida. Por esa razón, cuando usted se enfrente a la toma de decisiones, vaya a los principios, piense siempre cómo las decisiones que va a tomar deben moldear su conciencia para que le sirvan de protección. Es como un escudo. Cuando nosotros guiamos nuestra vida por los principios, se forma un escudo que le va a proteger a usted de la toma de malas decisiones. Pero si no educamos nuestra conciencia conforme a los principios bíblicos, nuestro escudo se puede debilitar y entonces podemos tomar decisiones que después traigan consecuencias. Es fundamental entonces que siempre tomemos decisiones en base a los principios bíblicos. Eduquemos entonces nuestra conciencia basada en los principios bíblicos y así mantengámonos siempre en el camino de la integridad.
Leamos por último lo que dice el Salmo 37-31, que es un buen recordatorio para nosotros. Salmo 37-31 dice: la ley de su corazón está en su corazón. Perdón, la ley de su Dios está en su corazón. Sus pasos no vacilarán. Qué importante es entonces llenar nuestro corazón de la ley de Jehová, para que así podamos salvaguardarnos del pecado y evitar que incluso caigamos en el pecado nuevamente. Si nosotros permitimos que los principios bíblicos protejan nuestra conciencia, entonces, como dice el salmista, seguiremos en el camino